Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en otra noche de lectura. Continuamos con el libro del doctor Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 10 que trataba Adiós a la ira. Y bueno, haciéndoles un poco un repaso de lo que estábamos tratando en la lectura del día de ayer, hablaba de dónde nacía la ira. Y la ira básicamente nace de por qué tú no eres igual a mí. Entonces queremos de alguna manera imponer a otra persona que sea de cierta manera y eso nos causa un enojo porque obviamente la otra persona no va a reaccionar y no va a hacerte caso probablemente. Entonces eso te hace sentir frustrado, te enojas y ahí nace la ira. Si eres una persona tranquila, probablemente tu ira sea mucho más suave, pero igual la tienes. Si eres una persona un poco explosiva, bueno, pues ya te imaginas cómo terminará eso. Eh, Les hago un breve recordatorio de por qué hacemos las lecturas a estas altas horas de la noche. Creo que hoy nos hemos pasado de alto. Ya ni siquiera estamos de noche, sino de mañana, de madrugada. Pero es porque nuestro cerebro está mucho más abierto y mucho más receptivo a información. Entonces, todo el contenido que le metamos a nuestro cerebro justo antes de dormir se queda grabado y va directo al subconsciente. Entonces, más aún que estamos inyectando a nuestro cerebro, estamos alimentando a nuestro cerebro de información positiva y que nos ayude a entender cómo funcionamos en nuestras emociones y nuestros pensamientos, es excelente. Bueno, y el título de este capítulo, que es Adiós a la ira, el día de hoy se llama La posesión del sentido del humor. Me encanta. Justo antes de empezar este video nos hemos reído bastante. Ahorita con lo que sale mi primera chamba, a mí me gusta mucho organizar, me encanta organizar, pero lamentablemente a veces me paso y en la organización voy desapareciendo cosas que no deben desaparecer. Pero estoy empezando y voy aprendiendo. Voy a ser excelente, se los aseguro. Ya lo soy. La posesión del sentido del humor. Es imposible enfadarse y reírse al mismo tiempo. La rabia y la risa se excluyen mutuamente y tú tienes el poder suficiente como para escoger cualquiera de las dos. La risa es el rayo de sol del alma y sin sol nada puede crecer ni vivir. Como dijo Winston Churchill, creo firmemente que no se puede tratar con las cosas más serias de este mundo a menos que uno comprenda las más divertidas. Quizá te tomes la vida demasiado en serio. Tal vez la característica más acusada de la gente sana es un sentido del humor sin hostilidad. Un excelente remedio para la ira es ayudar a los demás a elegir la risa y aprender uno mismo a echarse para atrás y observar la incongruencia de casi todas las situaciones de la vida. Dentro del esquema de las cosas de este mundo, lo que tú haces y el hecho de que estás enfadado o no provocará un impacto similar al que puede producir un vaso de agua volcado sobre el torrente de las cataratas del Niágara. Que escojas la rabia o la risa no importa mucho, salvo que la primera colmará tus momentos presentes de tristeza y la segunda de alegría. Tan en serio te tomas a ti mismo y a la vida que no puedes echarte para atrás y darte cuenta de lo absurdo que es tomar algo de forma tan solemne. No reírse es un indicativo patológico. Cuando empiezas a ponerte demasiado serio y sensato en lo que a ti respecta o en lo que haces, recuérdate a ti mismo que no tienes más tiempo que este. ¿Qué sacas con desperdiciar tu presente estando enfadado cuando la risa se siente tan bien? Hay que reírse por el mero placer de la risa. Es en sí misma su propia justificación. No tiene que tener ningún motivo especial para reírte. Hazlo simplemente. Obsérvate a ti mismo y a los demás en este mundo insensato y decide entonces si andarás por ahí cargado de ira o si desarrollarás más bien un sentido de humor que te otorgará uno de los dones más valiosos que existen, la risa. Sienta también. Me gusta mucho esta sección que hemos leído porque algo que siempre nos decimos nosotros con mi esposo es que la mala vibra es como la sarna, se te pega. Igualmente la risa, si tú vas por la calle y vas sonriendo y vas riéndote, todo a tu alrededor está de la misma manera, pero si vas así amargado, estresado y enojado,
probablemente la gente a tu alrededor esté igual. Algunas de las causas más comunes de la ira. Es posible ver la ira funcionando todo el tiempo. Por todas partes se ven ejemplos de gente experimentando diversos grados de inmovilidad, desde una pequeña molestia hasta la furia ciega. Es el cáncer, aunque aprendido, que se introduce en medio de las interacciones humanas. A continuación, he aquí algunos de los casos más comunes de ira, es decir, de ocasiones en las que la gente escoge la ira. La ira en el coche. Los conductores le gritan a los demás motoristas por casi todo. El comportamiento de acelerador de pulso ocurre cuando otra persona va demasiado rápido, demasiado lento, no hace señales, señala equivocadamente, cambia de carriles o comete cualquier equivocación. Como conductor puedes llegar a experimentar gran cantidad de rabia e inmovilidad emocional por las cosas que te dices a ti mismo de la manera como los demás deberían conducir. Igualmente, las congestiones de tráfico son como señales claves para los ataques de furia y hostilidad. Los conductores les chillan a los pasajeros y se expresan con palabrotas respecto a las causas del atasco. Todo este comportamiento es consecuencia de un solo pensamiento. Esto no debería estar sucediendo, y porque sucede yo me voy a molestar e incitaré a los demás a escoger también la infelicidad. La ira en los juegos competitivos, el bridge, el tenis, la canasta, el póker y una variedad de otros juegos son grandes provocadores de ira. La gente se enfada con sus compañeros o con sus contrincantes por no hacer las cosas bien o por infracciones a las reglas del juego. Pueden llegar a tirar al suelo una raqueta de tenis porque cometieron un error. Y aunque gritar y patalear y tirar el equipo por los aires es más sano que gritarle o pegarle a los demás, es igualmente una barrera de contención para la plenitud de goce y realización de tu momento presente. Esto de aquí me dio un poco de gracia porque me acuerdo cuando hay hasta un meme han sacado cuando juegas uno. Y la gente cuando juega uno, yo no sé, pero se inventa unas reglas que nada que ver, que ni siquiera existen. Pero al final así todo el mundo termina estresado y dice ya no quiero volver a jugar más y tiran la mesa y hasta la viran, pero me parece muy chistoso. Ira ante lo fuera de lugar. Mucha gente siente rabia contra un individuo o un suceso que considera fuera de lugar. Por ejemplo, un conductor de coche en una carretera o calle puede decidir que un ciclista o peatón no debería estar allí y tratar de echarlo fuera. Este tipo de ira puede ser sumamente peligrosa. Muchos de los denominados accidentes resultan en realidad de este tipo de incidentes en los que la furia incontrolada ha tenido efectos desastrosos. Ira ante los impuestos. Por más cantidad de ira que se malgaste en rabiar contra los impuestos, nadie podrá cambiar las leyes de nuestro país, pero la gente sigue rabiando igual, porque los impuestos no son como ellos quisieran que fueran. Llevan siglos la gente quejándose por los impuestos y los impuestos no han cambiado. Ira debida a la lentitud de los demás. Si esperas que los demás funcionen según tu horario, optarás por enfadarte cuando no lo hagan y justificarás tu inmovilización con tengo derecho a enfadarme. Hace media hora que me tiene esperando. Ira por el desorden o desorganización de los demás. A pesar del hecho de que tu rabia alentará a los demás a comportarse de la misma manera, posiblemente persistirá tu actitud de escoger la ira. Esto de aquí me encanta porque antes, mucho antes, cuando recién empecé a amar la organización y el orden, me molestaba muchísimo el desorden, pero ahora más bien lo veo como que me encanta que haya el desorden porque tengo la oportunidad de ordenarlo. Lo veo así. Me encanta cuando veo algo desordenado porque sé que puedo manejar y lo puedo ordenar. Y me sale muy bien. A pesar de lo que dije al principio, me sale muy bien. Ira contra los objetos inanimados. Reaccionar con un grito de rabia porque te golpeas la espinilla o porque te das en el dedo con un martillo puede ser terapéutico, pero sentir realmente furia y atravesar la puerta de un puñetazo no es solo inútil, sino que también puede ser muy doloroso, como cuando te pegas en el meñique, en el dedo meñique del pie. Ira debida a algún objeto perdido. Por más que rabies, la rabia no logrará recuperar tu llave o tu monedero y probablemente evitará que organices una búsqueda eficiente. Ira ante sucesos mundiales que están fuera de tu control.
Quizá no estás de acuerdo con la política del gobierno, con las relaciones exteriores o la economía, pero tu ira y la consiguiente inmovilización no cambiarán nada. Me gustó mucho esta sección que hablamos, sobre todo en la parte del atasco del tráfico, porque eso estresa bastante, la verdad, lo reconozco. Es muy estresante cuando estás en el tráfico y el carro no avanza. Pero lo pongo un poco parecido a como cuando vas a alguna institución pública aquí en nuestro país y se demoran full en que te atiendan. Y eso también puede ser un momento frustrante y que te estresas y te enojas. Pero últimamente que he tenido muchísimo que ir al seguro social, muchísimo, y me toca esperar, he aprendido algo, la dulce espera. Y mientras espero, me pongo a ver cómo la gente va, viene, converso con alguien que está sentado al lado mío, con alguna señora, con alguien preguntándole cómo es su problema. Y al final el tiempo se va súper rápido. Los muchos rostros de la ira. Ahora que has visto algunas de las ocasiones en las que puedes escoger la ira, miremos algunas de las formas que toma la ira. La agresión verbal o el ridiculizar a tu cónyuge, hijos, seres queridos o amigos. Violencia física, pegar, patear, golpear objetos o gente. Este comportamiento, cuando es llevado a máximo extremo, conduce a los crímenes de violencia que se cometen casi siempre bajo la influencia de una rabia inmovilizante. No se cometen crímenes y asaltos a menos que se descontrolen las emociones y la ira produzca una locura temporal. Puede resultar peligroso creer que la ira es normal o suscribirse a las escuelas psicológicas que impulsan a tomar contacto con la rabia y a desahogarse dejándola salir. Igualmente, la televisión, el cine y los libros que vulgarizan la ira y la violencia y las presentan como comportamientos normales perjudican tanto al individuo como a la sociedad. Ni conectando, ¿no? Pero, no. Producción, producción. Mi amado esposo es mi producción. Bello. Gracias. Bueno, esta parte me encantó, dijo, igualmente la televisión, el cine y los libros que vulgarizan la ira y la violencia y las presentan como comportamientos normales, perjudican tanto al individuo como a la sociedad. Y eso es cierto, o sea, tú ves programas de televisión donde el uno que se enoja con el otro y le lanza algo es de lo más común y divertido, pero en realidad eso no es sano, es una zona errónea. Decir cosas como, él me enfurece o realmente tú me das mucha rabia. En estos casos tú optas por permitir que el comportamiento de otra persona te haga infeliz. Usar frases como lo mato, lo deshago o hay que destruir a la oposición. Puede que pienses que esos son solo decires, expresiones, pero en realidad lo que hacen es alentar la violencia y la ira y hacerla aceptable hasta en una competición amistosa. Paletas de rabia. Esto no es solo una manera muy común de expresar la ira, sino que a menudo sirve para que el rabioso consiga lo que quiere. O sea, no es paletas de rabia, es pataletas de rabia. Corrijo. El sarcasmo, el ridículo y el tratamiento del silencio, estas expresiones de ira pueden ser tan perjudiciales y dañinas como la violencia física. Como cuando tú dices, no te hablo y te dejo de hablar y te ignoro, también es un comportamiento que lleva a ira en sí. Si bien la lista de los posibles comportamientos iracundos podría seguir eternamente, los ejemplos que acabamos de citar son algunos de los más usuales cuando la ira aflora en esta zona errónea. El sistema de retribuciones que tú has construido para escoger la ira. Presten mucha atención. A fin de aplacar tu mal genio, lo más efectivo es empezar a percibir las razones que se tienen para usarlo. He aquí algunas de las motivaciones psicológicas para mantener en funcionamiento ese mal genio. Gabriel hoy está muy chistoso, se ha tomado en serio el capítulo de tomarse todo con risa. Cuando se te hace difícil controlarte, te sientes frustrado o derrotado.
¿Te es posible usar la rabia para trasladar la responsabilidad de lo que sientes a otra persona u otro suceso en vez de dominar tus propios sentimientos? Puedes utilizar la ira para manipular a los que te tienen miedo. Esto es especialmente efectivo con los que son más jóvenes o más pequeños, física o psicológicamente. No manipules, por Dios. Los accesos de ira atraen la atención de los demás y así logras sentirte importante y poderoso. La ira es una excusa muy cómoda. Puedes volverte loco temporalmente y luego disculparte diciendo, no puedo evitarlo. Así puedes exonerar tu comportamiento con una lógica de descontrol. Consigues lo que quieres porque los demás prefieren aplacarte que tener que tolerar tus rabietas y ataques de ira. Si le tienes miedo al amor o a la intimidad, puedes enfadarte por algo y evitar de ese modo el riesgo de compartir algo emocionalmente. Puedes manipular a los demás por medio de la culpa, haciendo que se pregunten, ¿qué hice yo para que se enfade de esta manera? Cuando los demás se sienten culpables, tú eres el poderoso. Puedes bloquear la comunicación cuando te sientes amenazado porque alguien es más hábil que tú. Usas la rabia para evitar el riesgo de quedar en inferioridad de condiciones. No tienes que ocuparte de ti mismo cuando estás enfadado. De ese modo, puedes usar tus momentos presentes de una manera muy fácil al estar furioso y evitar hacer lo que sea necesario para mejorarte a ti mismo. Utilizas la ira para desahogarte. Puedes sumirte en una profunda compasión de ti mismo después de un ataque de rabia, compadecerte de ti mismo porque nadie te comprende. Puedes evitar pensar con lucidez por el mero hecho de enfadarte. Todo el mundo sabe que no puedes pensar claramente en esos momentos. Así que, ¿por qué no echar mano de la vieja ira cuando quieres evitar el pensar con rectitud y claridad? Puedes usarla como excusa por un fracaso o por tu falta de capacidad. Incluso puedes llegar a evitar que los demás te ganen debido al miedo que inspiran tus accesos de mal humor. Puedes utilizar la rabia como excusa diciendo que la necesitas para poder realizar algún trabajo en específico. Pero en realidad la ira es un comportamiento inmovilizador y no ayuda a trabajar bien. A decir que la ira es humana, tiene a la mano la justificación para tu comportamiento. Yo soy un ser humano y así funcionan los seres humanos. Algunos proyectos que pueden servir para reemplazar la ira. La ira se puede eliminar. Para ello es necesario pensar de manera distinta y se puede lograr ocupándose de un solo momento presente a la vez. Cuando te tienes que enfrentar con gentes o hechos que provocan tu ira o te instan a escoger la ira, ten conciencia de lo que te dices a ti mismo. Y entonces trata de elaborar frases nuevas que provocarán nuevas sensaciones y un comportamiento más productivo. He aquí algunas estrategias específicas para combatir la ira. Lo primero y más importante es tomar contacto con tus propios pensamientos en el momento mismo en que te enfadas. Entonces debes recordar que no tienes que actuar así simplemente porque siempre lo has hecho. Lo más importante es estar alerta al respecto. Trata de postergar la ira. Si tu reacción normal ante algo es enfadarte, trata de postergar esa ira durante 15 segundos y luego explota como sueles hacerlo. La próxima vez trata de postergarla 30 segundos y sigue alargando los intervalos. Cuando empieces a ver que puedes postergar la ira, te darás cuenta que has aprendido a controlarla. Esto más o menos he escuchado algunos ejemplos en los que te dicen que quieres así hacer, mandar a la miércoles a alguien y reclamarle algo y te dicen, ok, escribe el mensaje, espérate un rato, espérate unos minutos y de ahí vuélvelo a leer. Y realmente si quieres mandar ese mensaje lo envías, si no, no lo envías y evidentemente lo borras. Me ha pasado mucho. Postergarla significa controlarla y con mucha práctica la eliminarás por completo. Cuando tratas de utilizar la ira en forma constructiva para enseñarle algo a un niño, prueba de hacer como si estuvieses enfadado. Levanta la voz y frunce el ceño.
pero no sientas todo el dolor físico y psicológico que acompaña la ira. No trates de engañarte a ti mismo diciéndote que disfrutas de algo que en realidad te es desagradable. Algo puede desagradarte sin que por ello te tengas que enfadar. Trata de acordarte en el momento en que te enfadas que los demás tienen derecho a hacer lo que escojan ser, que tu exigencia de que sean diferentes solo logra prolongar tu ira. Trabaja para lograr permitirle a los demás el derecho a sus propias elecciones, así como insiste en tu propio derecho a la libre elección. Pídele a alguna persona de confianza que te ayude. Pídele que te avise cuando estés enfadado, ya sea verbalmente o con alguna señal convenida. Cuando recibas esta señal, piensa en lo que estás haciendo y luego prueba de usar la estrategia de la postergación. Escribe un diario de tu comportamiento iracundo y apunta exactamente el día, hora y lugar del incidente en el que escogiste enfadarte. Sé muy exacto y cumplido en tus anotaciones. Oblígate a apuntar todas las veces que has reaccionado con rabia. Pronto descubrirás, si persistes, que el mero hecho de tener que anotar el incidente servirá para persuadirte a escoger la ira con menos frecuencia. Tan solamente el hecho de escribir hace que te vayas apaciguando y te vayas calmando y vayas dejando esa zona errónea de la ira. Habla con las personas que son los blancos más comunes de tu ira en un momento en que no estés enfadado. Comparte con el otro las actividades más provocadoras de ira y proyecta alguna manera por medio de la cual puedes comunicar tus sentimientos sin tener que recurrir a un comportamiento debilitante como es el de la ira. Quizás una notita por escrito o un mensaje o una caminata para serenarse podrían dar resultados si antes se llega a un acuerdo al respecto, de modo que no sigan maltratándose mutuamente con exabruptos de ira que no tienen sentido. Al cabo de unos cuantos paseos para serenarte, empezarás a ver lo insensato que es dejarse llevar por el mal genio. Aplaca tu ira durante los primeros segundos, clasificando lo que sientes y lo que crees que siente tu compañero también. Los primeros 10 segundos son cruciales. Si logras sobrepasarlos, verás a menudo que la rabia se ha desvanecido por sí sola. Ten conciencia de que todas las cosas en las que crees serán desaprobadas por el 50% de la gente el 50% del tiempo. Si esperas que gran parte de la gente esté en desacuerdo contigo, verás que no escoges la ira. En cambio, te dirás a ti mismo que el mundo es justo y recto porque la gente no está de acuerdo con todo lo que tú dices, piensas y haces. Ten conciencia de que si bien la expresión de la ira es una alternativa saludable a guardarse ese sentimiento en el interior, no sentirla en absoluto es la opción más saludable de todas. Esto quiere decir, me gustó mucho esta comparación, que te dice, es verdad, sacar la ira es sano, pero más sano aún es no sentirla. Pilas con eso. Cuando dejes de pensar que la ira es algo natural o típicamente humano, habrás adquirido una razón interna para tratar de eliminarla. Trata de no esperar demasiado de los demás. Cuando dejas de tener expectativas, dejas de esperar lo que muy bien puede ser imposible y dejas de enfadarte si no lo consigues. Recuerda que los niños son siempre activos y bulliciosos y que no sacarás nada enfadándote. Y si puedes ayudar a que los niños hagan elecciones constructivas en otras áreas, no podrás nunca alterar su naturaleza básica. Anímate a ti mismo. Si lo haces, no te sobrecargarás de un sentimiento que resulta tan destructivo para tu persona. Cuando te encuentres en una congestión de tráfico, controla el tiempo de espera sin explotar. Trabaja para lograr controlarte. En vez de gritarle a un pasajero, hazle una pregunta civilizada. Usa el tiempo creativamente escribiendo una carta, una canción o para descubrir formas de evadirte de la congestión de tráfico. O trata de revivir la experiencia sexual más estimulante de tu vida, o mejor aún, proyecta mejorarla. Interesante para el tráfico, pilas. En vez de sentirte esclavizado por todas las circunstancias frustrantes, usa esas mismas situaciones como un estímulo para cambiarlas. De ese modo, no tendrás tiempo para enfadarte en tus momentos presentes.
La ira se entromete en nuestro camino. No vale para nada. No es beneficiosa para nada. Como todas las zonas erróneas, la ira es un medio que sirve para usar elementos externos a ti a fin de explicar cómo te sientes. Olvídate de los demás. Haz por tu cuenta tus propias elecciones y no permites que éstas estén empañadas por la ira. Y hemos terminado el capítulo 10. Qué increíble, me gustó muchísimo este capítulo de la ira. Por el día de hoy vamos a terminar porque este capítulo que se viene lo quiero dejar para una sesión. Y el capítulo se llama, para que se conecten en la siguiente ocasión y escuchen, relato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas. Es decir, de toda la lectura que hemos hecho, si hemos logrado atender cada una de estas zonas erróneas que hemos hablado, tanto como lo de la ira, la postergación, la culpa y algunas que no recuerdo muy bien, pero si hemos logrado sanar todas estas zonas erróneas, vamos a hablar de nosotros mismos en este capítulo y va a estar bueno, muy bueno. Y me despido por el día de hoy. Muchas gracias para las personas que me están viendo. Los invito a que sigan dando likes. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. De verdad, los amo muchísimo. De verdad, se pasaron. Los recontra que amo. Muchas bendiciones para ustedes. Prosperidad. Y el día de mañana, bueno, ya el día de hoy, pero más tarde, va a ser un día de éxito y de milagros. Se los aseguro. Me contarán en los comentarios. Bye.